Cuando vamos a orar, vamos a buscar la ayuda y el auxilio del Señor en oración y empezamos la clase. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Señor, nos acercamos a ti reconociendo quién eres tú, reconociendo que tú eres el Dios creador de todo lo que vemos y aún más allá de nuestra propia vista, Señor. Un Dios santo, perfecto, inmutable, un Dios soberano. Y reconocemos que nosotros, Señor, somos simples seres humanos, creados del polvo, Señor, criaturas en deuda contigo, Señor. Y reconocemos que no merecemos nada de ti, Señor. Reconocemos que lo único que merecemos es el castigo eterno por nuestros pecados. Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, el cual desde antes de la fundación del mundo fue así determinado por ustedes, que viniera a rescatarnos, a vivir la vida perfecta que nosotros nunca hubiésemos podido vivir y que tú demandabas para cumplir así tu santidad, Señor. Y que vino también a morir en nuestro lugar para cumplir así el castigo que merecíamos nosotros por nuestras maldades, por nuestros pecados, y de esa manera satisfacer tu justicia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos auxilie en esta hora, nos socorra, porque reconocemos que somos débiles, incapaces, somos indignos de tomar tu palabra en nuestras manos, mucho menos de predicarla o exponerla, Señor. Pero por los méritos de Cristo y con el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que podemos hacerlo, Señor. Auxílianos. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Muéstranos las maravillas de ella. Muéstranos a Cristo. Oh Señor, ten compasión de nosotros, simples mortales, que nos disponemos a abrir tu palabra y a leerla y a estudiarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a ver si puedo compartir por acá una pantalla. Ok, vamos a ver. Ahí lo pueden ver, ¿sí? ¿Sí pueden verlo? Ok, perfecto, hermanos. Vamos a empezar con la exposición de la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, para la gloria del Señor. Voy a admitir a dos hermanos por acá. Ok, entonces vamos a empezar, hermanos, con esta exposición de la Segunda Confesión de Fe y damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo allá en Nicaragua y lo que está haciendo y va a hacer por medio de ustedes allá, como lo ha hecho con muchos hermanos acá en Costa Rica. Vamos a ver aquí el capítulo 6 de la Confesión de Fe, que habla acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Este capítulo 6 tenemos en este capítulo 5 párrafos, ¿verdad? El primer párrafo nos va a hablar acerca de la naturaleza de la caída. El segundo párrafo de este capítulo 6 nos va a hablar acerca del resultado de la caída. El tercer párrafo acerca del pecado original. En el cuarto párrafo de este capítulo 6
vamos a encontrar el pecado actual y en el capítulo, perdón, el párrafo 5 vamos a ver el pecado remanente que todavía queda aún en los escogidos. Así que, mis hermanos, veamos la naturaleza de la caída, párrafo 1. Yo sé que ustedes ya han leído la confesión de fe. Yo sé que probablemente lo entiendan perfecto, pero permítanme ir dando algunos pincelazos nada más. En el párrafo 1 encontramos la naturaleza de la caída. En la primera parte del párrafo encontramos el marco general de la caída, donde se nos explica que las escrituras enseñan que Dios, ¿verdad? Creó al ser humano con integridad, ¿verdad? Como bien lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 21. Dios creó al ser humano en integridad. Sin embargo, como enseña también el párrafo de la confesión de fe según las escrituras, existía una contingencia, una posibilidad de caer. Aunque Dios creó al ser humano bueno, ¿verdad? En un estado de integridad, no era perfecto y tenía posibilidad de caer como lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 1 a 7 la caída del ser humano. Y también encontramos en este párrafo, en la parte A, la brevedad. O sea que este estado de integridad fue muy breve, ¿verdad? Fue breve. Y el ser humano cayó. En la segunda parte de este párrafo, perdón, del capítulo 6 del primer párrafo, la segunda parte, la confesión de fe nos va a hablar acerca de la descripción particular de la caída y nos va a hablar en esta sección de la ocasión de la caída, cuando dice la confesión de fe, que aprovechó la sutileza de la serpiente, ¿verdad? También vamos a encontrar aquí la manera de la caída, que fue un engaño que usó Satanás. Luego vamos a encontrar la esencia y la sustancia de la caída, ¿verdad? Que tiene que ver con la transgresión de la ley, ¿verdad? Y la desobediencia al mandato. Luego vamos a encontrar también en esta segunda parte del primer párrafo el permiso de la caída. Y ahí nosotros sabemos acerca de la soberanía de Dios. Permítame leer este párrafo 1 que dice, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, ¿verdad? Ahí donde habla acerca de la integridad. Y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado. Y comenzó con la muerte, perdón, y amenazó con la muerte su transgresión. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual Dios, lo cual Dios, perdón, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Entonces, este primer párrafo lo hemos eh, desenvainado, por decirlo así, ¿verdad? Establecido de esta manera. En la primera parte, la integridad, la contingencia y la brevedad. En la segunda parte del párrafo, la descripción particular de la caída, que tiene que ver con la ocasión de la caída, la manera de la caída, la esencia y la sustancia de la caída y el permiso de la caída. O sea, lo que pasó allá en el huerto del Edén no fue algo que escapó a la voluntad de Dios, sino más bien, como ustedes ya han visto lecciones atrás, el decreto y la providencia del Señor, aún la caída estaba dentro de ese decreto del Señor y de la providencia del Señor. Él lo permitió, ¿verdad? Estaba en esa soberanía del Señor. Ahora, mis hermanos, en el párrafo 2 y 3, ¿verdad? Que como repito, ustedes ya han leído, han estudiado.
En el párrafo 2 encontramos el pecado representativo, ¿verdad? Cuando dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos llamado como la cabeza federal. Adán era nuestra cabeza federal y el párrafo 2 nos habla acerca de ese pecado representativo. Nos representó a todos, Adán. Pero, sigue diciendo, por lo que la muerte sobrevino a todos, y viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Lo que nosotros hemos hablado acerca de la depravación total, ¿verdad? O sea, eso lo encontramos en el párrafo 2. En el párrafo 3 podemos verlo de esta manera. Encontramos la transmisión de este pecado cuando dice, siendo ellos la raíz, ¿verdad? En el párrafo 3 cuando dice, siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana. Entonces, hay una transmisión de este pecado, lo que nosotros llamamos ese pecado original, como dice Romanos 5:12, ¿verdad? Y como enseña también 1 Corintios 15 versículo 20 al 22. Fue un pecado que se transmitió después de Adán y Eva a toda la raza humana. No hay ser humano que no haya sido contagiado, por decirlo así, que no traiga esa transmisión de ese pecado. Pero también en el capítulo, perdón, en el párrafo 3 encontramos sus resultados. Cuando dice, siendo ahora concebidos, como dice el texto acá, el, el, el párrafo 3 cuando dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada a la naturaleza corrompida, transmitida a su posteridad, descendiente de ellos, mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado, ¿verdad? Este es el resultado de ese pecado de Adán y Eva. Ahora los seres humanos son concedidos o concebidos, perdón, en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que Jesús los libere. Entonces, ¿de qué habla el párrafo 2? De que el pecado, ¿verdad? Fue representativo. Adán y Eva nos representaron en ese pecado. El párrafo 3, ¿de qué habla? De que ese pecado fue transmitido a toda la raza humana después de ellos y que trajo resultados temporales y después de la muerte, ¿verdad? Como bien dijo el salmista en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58 dice que desde la matriz se apartan los impíos. Y así consecutivamente, ¿verdad? Encontramos, voy a pasar esto por acá que no me deja ver. Y en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 habla acerca de que por naturaleza somos hijos de ira y estamos muertos. Literalmente, como dice el griego, somos un cadáver por dentro. Entonces, hermanos, lo que este capítulo 6 está diciendo en estos dos párrafos, repito, eh, permítame un momento, hay personas acá que van a entrar. Es que Adán y Eva nos representó en ese pecado y que ese pecado original, ¿verdad? Del párrafo 3 fue transmitido y trajo resultados aquí y después de la muerte. En el párrafo 4 de este capítulo 6 encontramos el pecado actual, ¿verdad? El pecado actual. Y dice este párrafo 4 que habla de una fuente. Cuando dice de esta corrupción original, cuando dice el párrafo 4 por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden
todas las transgresiones en sí. Entonces, en este párrafo 4 encontramos su fuente, o sea, esta corrupción original, como dice Mateo 7, de que si la Biblia enseña que nosotros estamos literalmente incapaces, impedidos y corrompidos, somos un árbol malo, y Jesús enseña en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces, ya podemos ir viendo, yo sé que ustedes lo van a ver después en el capítulo 9, acerca del libre albedrío, pero ya desde ahora, la confesión de fe empieza a desarmar todas estas falsas enseñanzas que han estado por muchísimos años dentro de las iglesias cristianas evangélicas, como el falso albedrío o el famoso libre albedrío falso que se ha enseñado. Este capítulo 6, con la enseñanza acerca de la caída, del pecado y de la condenación, por decirlo así, ya empieza a desarmar toda esa falsa enseñanza, porque nos habla aquí en el capítulo 4 que esta fuente, esta corrupción original que el ser humano arrastra, hace que esta persona, que todos nosotros, seamos malos por naturaleza, ¿verdad? Entonces, su fuente, esta corrupción original. ¿Y cuál es su ámbito? Cuando habla la confesión de fe en el capítulo 4, enteramente inclinados a todo mal. Es más, el ser humano está tan dañado por el pecado que, como enseña 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y hermanos, yo sé que ustedes ya saben este pasaje bíblico, pero yo quiero una vez más recordarles, hermanos, porque a mí me pasó. Yo siempre había entendido ese pasaje bíblico, a mí me lo enseñaron, y cuando habla 1 Corintios 2:14 de que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas del Espíritu Santo, se usa en referente a aquellas manifestaciones extrañas dentro de la iglesia. Pero este texto en su contexto, Pablo está hablando acerca del Evangelio, está hablando acerca del Evangelio. En otras palabras, lo que este pasaje está diciendo es que las personas sin Cristo, sin haber sido regeneradas por el Espíritu Santo, son incapaces de entender el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el ámbito de este pecado actual en la raza humana? Que debido a esa corrupción original, que somos depravados, que somos malos por naturaleza, afecta a todo nuestro ámbito. Y como dice el párrafo 4, estamos inclinados a todo mal, tanto así que ni siquiera somos capaces de entender el Evangelio por nosotros mismos. Ahora, en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Quisiera leer este pasaje bíblico de Mateo capítulo 15, donde el Señor Jesús dice en el versículo 18 al 20, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, hermanos, el ser humano está completamente depravado porque la fuente es que somos corruptos. El pecado nos dañó por completo. Y de hecho, la confesión de fe obviamente trae más pasajes bíblicos donde enseña que el ser humano está corrompido en su mente, en su corazón, en todo su ser, ¿verdad? Entonces, ya desde aquí, la confesión de fe empieza a prepararnos en nuestra mente para luego hablar del libre albedrío, que no sé si ustedes, al igual que yo, hemos entendido otra cosa por muchos años acerca del libre albedrío, como si la salvación estuviera en las manos del ser humano, pero en realidad el ser humano es incapaz aún de entender el Evangelio. De hecho, hay un texto que no apunté acá, que se encuentra en Romanos, perdón, en 1 Corintios 2 también, cuando Pablo habla acerca de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ese texto se usa muchas veces para hacer alusión
al cielo, hacer alusión al siglo venidero, a la eternidad. Pero Pablo en ese texto, en 1 Corintios 2, está hablando del Evangelio. Pablo está hablando que el Evangelio es algo que estaba oculto para el ser humano, que ningún ojo lo había visto, ningún oído lo había escuchado con claridad, ni tampoco había subido a ningún corazón de hombre. Y está hablando del Evangelio, no de cosas del más allá en la eternidad. Así que mis hermanos, en el párrafo 4 encontramos entonces su fuente acerca del pecado actual, que es la corrupción. Ahí está en cada ser humano actualmente la corrupción original. Somos malos, son, como usa las palabras Jesús en Mateo 7, son árboles malos que no pueden dar buenos frutos y que por ende van a ser condenados. Romanos 3, cuando dice, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, ¿verdad? Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. O como dice Romanos 8:7, que habla acerca de que la mente o los designios, como dice la Reina Valera, los designios de la carne son enemistad contra Dios y dice, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hermanos, este párrafo 4 habla acerca de esta depravación total debido a la corrupción del ser humano. ¿Verdad? Es imposible para un ser humano hacer algo bueno como creer el Evangelio y arrepentirse. Entonces, mis hermanos, no sé si estoy yendo muy rápido. Llegamos al párrafo 5. Yo no lo hice tan exhaustivo porque yo sé que ustedes ya lo leyeron, ya lo estudiaron. Simplemente quise como hacer un pequeño bosquejo de lo que enseña el párrafo, el capítulo 6 por párrafos. Y en el párrafo 5 de nuestra confesión de fe, habla acerca del pecado Rafa, remanente. hace fresco. Ujú. ¿Es a mí? Ok. El pecado remanente, párrafo 5. Entonces, dice el párrafo 5: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. En otras palabras, hermanos, en nosotros todavía, aún siendo regenerados, queda pecado. Hay pecado. De hecho, Cristo nos libró del poder del pecado, pero no nos ha librado de la presencia del pecado. Esa presencia del pecado, Dios nos librará o el día que partamos de este mundo, o cuando Cristo regrese si estamos vivos. Ahí sí vamos a ser librados de la presencia del pecado. Pero este capítulo 5 de nuestra confesión de fe nos enseña, según las escrituras, que todavía hay pecado remanente aún en nosotros que hemos sido regenerados, como bien enseña Primera de Juan, capítulo 1 versículo 8 al 10, cuando dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? O como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O como Pablo en Romanos capítulo 7, cuando Pablo empieza a decir en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 al 25, acerca de su propia vida, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que mientras esté en este cuerpo va a estar pecando y ofendiendo al Señor. Y él dice en estos pasajes bíblicos que aún él siendo regenerado, siendo un apóstol de Jesucristo, un hombre usado por Dios para traer la revelación para la iglesia y el fundamento para la iglesia, él dice que muchas veces él, aquello que no quería hacer, lo hacía y se encontraba haciéndolo. Y aquello que quería hacer no lo hacía. Entonces, hermanos, este párrafo 5 nos enseña que nosotros aún tenemos pecado y tendremos pecado hasta que no partamos de este mundo. Si nosotros quisiéramos resumir lo que hemos visto, podemos decir entonces que en este capítulo 6 encontramos la naturaleza de la caída, el resultado de la caída, el pecado original,
el pecado actual y, como bien enseña el capítulo 5, el pecado remanente aún en nosotros que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ahora, pensando de una forma pastoral, ya que hemos visto de una forma breve los 5 capítulos de esta confesión de fe acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, No te metas yo ahí, vas a fregar hoy, vas a fregar esa bujía. me Pero preguntaba ¿qué es lo lo que siguiente, anda, vos? Vas a quedar pena, anda tomando. permíteme ver quién está con Vas el a quedar pena, micrófono, anda no, no tomando. lo puedo ver para yo. Gael, ya. Venga para acá. Voy a llamar al policía entonces. Allá está el policía y lo voy a llamar. Oh, te le pone mute, hermano Néstor, por favor. Ya, ya, ya. Entonces, hermanos, pensando de una forma pastoral, ¿cómo afecta esta verdad del párrafo 6 acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo? ¿Cómo afecta esta verdad nuestra predicación y nuestro entendimiento de las Escrituras? Por un lado, hermanos, podremos ver la soberanía de Dios, porque aún la caída, aún la caída de la humanidad completa estaba en las manos y en los designios del Señor, como bien lo dice la Confesión de Fe y lo respalda las Escrituras. Por otro lado, no tendremos problemas con ver a Dios usando su soberanía, ¿verdad? Para salvar o para salvación, pues entenderemos que el ser humano por su naturaleza no desea nada con Dios. No sé cuántos de ustedes se pelearon o se están peleando todavía con esa parte de la predestinación y con esa parte de la expiación limitada, por decirlo así, de que Cristo no murió por todos. Pero cuando vemos la realidad que enseña este capítulo 6, vamos a ir a las escrituras, vamos a poder predicar de tal manera que no vamos a tener problema al ver cómo Dios soberanamente salva, porque sabemos que el ser humano, por su depravación, está inclinado a todo mal y que no desea nada para con el Señor. Vemos también aquí aplicada los dos temas que ya ustedes vieron y que la confesión de fe habla atrás, el decreto de Dios y la divina providencia. Ya no veremos a Dios como alguien que debe salvación y gracia a las criaturas, porque no sé allá en Nicaragua, pero aquí en Costa Rica, mayormente siempre se ha enseñado como si Dios estuviera en deuda, como si Dios tuviera que salvar a todos obligatoriamente, como si Dios le debiera salvación a todos o como si Dios le debiera gracia a toda la humanidad. Pero cuando vemos la realidad del ser humano, a la luz de su caída, de su pecado y de su castigo, Dios no está en deuda con nadie, más bien al que salva es por pura gracia y misericordia, y a los que Dios condene, lo hace justamente. Por otro lado, este capítulo también destruye, como les decía antes, la falsa enseñanza del libre albedrío, en el sentido de que se ha enseñado de que el ser humano es quien decide si acepta a Cristo o no. Eso yo sé que ustedes lo van a ver más ampliamente con otro hermano y sé que también posiblemente ya lo han leído y lo han estudiado, pero con este capítulo podemos destruir, con las enseñanzas que están aquí, los pasajes bíblicos, esta falsa enseñanza del libre albedrío de que el ser humano es quien escoge si se salva o no se salva. Eso no está en las manos del ser humano, porque más bien el ser humano odia al Señor. Tendremos, alguien hizo ahí una raya, tendremos un mejor panorama de cómo pasó la caída, podremos saber cuál es el problema de todo hombre, porque podemos ir a la raíz del problema, que es su pecado con el que nace. Incluso podremos hablar y enseñar de una mejor manera a nuestros hijos y a los niños en la iglesia, que algo que hemos dejado nosotros es, nos acostumbramos a predicarle a la gente adulta, pero
Casi siempre hay niños en la congregación y nuestros sermones deben de ir dirigidos a los niños también y hablarle a los niños y llamarles a ellos, niños, escuchen, esto es para ustedes, porque ellos también están ahí escuchando el Evangelio. Y con este tema podremos saber cuál es el problema de ellos y poder hablarle directamente a ellos acerca de su problema para con Dios. Podremos enseñar el control absoluto de Dios y su pleno conocimiento, aún de la caída. Podremos entender la mentira y el error, esto lo repetí, del libre albedrío. Podremos enfocarnos en el meollo del problema humano, la desobediencia a Dios, y no andar tratando psicología con los hermanos, atacar el problema de raíz. Podremos entender que los creyentes a los que nosotros les predicamos domingo a domingo, semana a semana, aún tiene pecado, que aún hay pecado en ellos y por lo cual podremos no ser tan ásperos con ellos. No estoy diciendo que seamos livianos y que no tratemos el pecado, sino que nosotros también nos pongamos en los zapatos de seres humanos igual que ellos y que nosotros también aún tenemos pecado y que constantemente estamos nosotros lidiando con nuestro propio pecado. Entonces, podemos ver a nuestros hermanos como ovejas igual que nosotros, a las cuales el Señor está pastoreando con su palabra domingo a domingo, usándonos a nosotros nada más. Y por último, hermanos, podremos eh, recordar que esta enseñanza, como les digo, está después del decreto de Dios y la divina providencia. No crean que fue establecida en ese orden por casualidad. Ellos lo hicieron con mucha lógica. Después de hablar acerca de la divina providencia, del decreto de Dios, entendiendo eso, ahora sí vamos a hablar cómo fue la caída del ser humano, cómo fue el pecado y el castigo, entendiendo que todo está bajo el absoluto control del Señor. Llevo media hora. Permítame entrar al capítulo 7, acerca del pacto de Dios, capítulo 7. En este capítulo 7, hermanos, este sería más o menos el bosquejo. Estoy siguiendo muy de cerca el bosquejo de Sam Waldron. En este capítulo 7, este sería el bosquejo. El párrafo 1 del capítulo 7. En el párrafo 1 vamos a encontrar la necesidad del pacto de gracia. Y noten otra vez la lógica de estos hermanos que escribieron la confesión de fe. Después de hablar acerca de la caída, del pecado del ser humano y del castigo por el pecado, hace evidente entonces, obviamente, la necesidad de un pacto de gracia. El párrafo 2, ahí vamos a encontrar el carácter esencial del pacto de la gracia, hablando de dos puntos, su dimensión universal y su dimensión particular. Muchas veces lo- los confundimos o los confundíamos a la hora de ver un texto o predicar un pasaje. Permítame ver un momento acá, los hermanos que van a entrar. Ok. Eso sería el párrafo 2, donde se habla acerca del carácter del pacto de la gracia, su dimensión universal y su dimensión particular. El párrafo 3, vamos a ver las características significativas del pacto de gracia con tres puntos. La revelación progresiva, su fundamento eterno y su provisión exclusiva. Y hermanos, yo soy sincero, yo sin ánimo de ofender a alguien, no les conozco, sino más bien hablando de mi propia experiencia con este tema. Como yo venía del dispensacionalismo, para mí era algo extraño todo esto acerca del pacto de gracia. Y lo vamos a ver un poco el día de hoy sobre este punto del pacto de Dios, del pacto de gracia. Entonces, empecemos por lo que enseña el primer capítulo, el primer párrafo, perdón, la necesidad del pacto de gracia.
Leo el párrafo. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. En otras palabras, ¿qué enseña el párrafo 1? La necesidad del pacto de gracia. Después de entender la caída, el pecado y su castigo, se hace obvio la salvación del hombre. O sea, el hombre debe ser rescatado. Pero ¿de qué manera si el ser humano ni siquiera puede entender el evangelio? ¿De qué manera puede ser rescatado la raza humana si ni siquiera es capaz de hacer algo bueno para volverse a Dios? Entonces, pero esta es la idea que enseña el párrafo 1, que esta idea es iniciada o este pacto es iniciada por Dios, no por el hombre. O sea, en el momento que usted y yo, cualquier ser humano, entra en un pacto con Dios, es regenerado por el Espíritu Santo, esta inclinación de hacer un alto en su camino, de arrepentirse y de volverse a Dios, confesando sus pecados, es iniciada por Dios y no por el hombre. Al estar en la condición caída, el ser humano no puede presentar nada a cambio por su redención. No puede. Si Dios hiciera un pacto donde fuera mitad y mitad, por decirlo así, usted pone algo y yo pongo otra cosa, como se ha mal enseñado muchas veces usando la ley de Dios en el Antiguo Testamento, como si Dios fuera a salvar por guardar la ley. Eso es un error que hemos cometido muchos predicadores, que cuando enseñamos del Antiguo Testamento, pareciera como si Dios estuviera enseñando con la intención de enseñar de que si la gente guarda el pacto se va a salvar. Pero cuando vemos la revelación progresiva, perdón, como veremos en un momento, la intención de Dios al dar la ley no era que las personas vivieran por la ley. Tenía una razón lógica de ser y una intención. Mostrar el pecado y hacer al ser humano una persona que necesitara ser salvado. Entonces, en esta situación o condición caída, el ser humano no puede presentar nada a cambio para con Dios para ser salvo. No es que yo pongo algo mío, algo de obediencia y Dios me salva. No. La humanidad necesita una salvación meramente gratuita, como enseña el párrafo 1. La humanidad está alejada de su creador y le es imposible acercarse a él, a no ser, como dice el párrafo, que Dios tome la iniciativa de acercarse a la criatura. Hay un salmo, este Salmo 113, que quiero leer. Este Salmo 113, en los versículos 5 y 6 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, este texto, como dice el párrafo, habla de la distancia que hay entre Dios y nosotros las criaturas. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11, habla acerca de esa necesidad del pacto. Y en San Juan, capítulo 6, el Evangelio, versículo 44, cuando dice, ninguno puede venir a mí, a no ser que el Padre lo traiga y yo lo resucite en el día final. O sea, el ser humano es tan pecador y está tan alejado de Dios que la única forma de que el ser humano llegue a Dios es que Dios tome la iniciativa, él, y se acerque al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 3,
versículos 8 al 11, es cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden y vemos ahí desde la creación en Génesis capítulo 3, versículo 8, que es Dios el que toma la iniciativa de ir a buscar a Adán. Adán y Eva se escondieron de Dios cuando escucharon la voz de Dios. Y si nos preguntáramos, ¿sería que Dios sabía que Adán y Eva ya habían pecado? Claro, él ya sabía, pero se acercó al ser humano para restaurarle. Se acercó, buscó al ser humano ya caído para restaurarle. Y eso lo vemos ahí claramente en el preciso momento de la caída, Génesis 3, del 8 al 11, que es Dios el que toma la iniciativa de buscar al ser humano, de acercarse al ser humano y reconciliarlo. Por eso Jesús en Juan 6:44, mi texto favorito de la escritura, dice, no hay ninguno que pueda venir a mí. Y el que viene es que porque el Padre lo trae, literalmente lo arrastra, lo fuerza a venir. Y en el capítulo 6, verso 65, él vuelve a decir algo muy parecido que en el versículo 44, cuando dice en el versículo 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, ¿qué encontramos entonces en este capítulo 1? Una necesidad del pacto. Si Dios no es el que entra en pacto, si Dios no es el que toma la iniciativa para hacer un pacto con Él mismo, ¿verdad? Con beneficios a los seres humanos, el ser humano nunca hubiese podido acercarse a Dios, ni ofrecer nada a Dios para entrar en un pacto. Eso es lo que vemos prácticamente en el capítulo, perdón, el párrafo 1 del capítulo 7. Luego vamos a poder entender el carácter esencial del pacto de Dios, ¿verdad? En el párrafo 2, cuando dice el párrafo 2, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Hermanos, este párrafo 2, literalmente, hermanos, cuando lo enseñamos a los cristianos, a los hermanos en la iglesia, les quiebra el cerebro. ¿Por qué? Porque habla acerca del carácter esencial del pacto de Dios, hablando primeramente de su dimensión universal. Eso es lo que encontramos en este párrafo 2. Primeramente, su dimensión universal. En otras palabras, Dios establece salvar no solamente al pueblo de Israel, ¿verdad? No solamente ese pequeño pueblo judío se iba a salvar, sino que hace una salvación universal, ¿verdad? Para todo pueblo, para toda lengua, para toda nación, como dice Apocalipsis. Dios establece salvar no solamente al pueblo de Israel, cuando dice, además, dice el párrafo, habiéndose el hombre acarreado maldición de la ley, sabemos que fue a todos los seres humanos por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores, ahí está la idea, ofrece a los pecadores universalmente, ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, ¿verdad? Aquel famoso pasaje de Juan 3:16, que ha sido muy mal interpretado por muchos de nosotros o por mí, hablando acerca de Dios murió por todos. Juan 3:16. No, Juan 3:16 no está diciendo que Dios murió por todos, en el sentido de cada uno de los seres humanos que han vivido. Juan 3:16 en un ámbito judío está hablando de que no solamente murió por Israel, sino por el mundo entero, también por los griegos, también por los españoles, por los nicaragüenses, también por los ticos. En ese sentido, Juan 3:16. Romanos capítulo 10, ese texto quiero leerlo. En Romanos capítulo 10, versículo 6 al 10, encontramos lo siguiente. Y esos son textos que están en la confesión de fe.
En Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hasta el versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Pablo aquí está diciendo, cualquiera que haga esto es salvo, ¿verdad? Es universal, no es exclusivo para Israel. Cualquiera que lo haga, aún dentro de los romanos, de aquellos gentiles, cualquiera. Ahora, hermanos, algo que me ha costado a mí y quisiera también decírselos a ustedes, algo que me costó mucho a mí y luego lo he visto en muchas personas, mayormente en los hermanos carismáticos o pentecostales, dispensacionalistas, es que debemos de hacer una diferencia. Debemos de diferenciar una demanda y una concesión. Es muy diferente una demanda y una concesión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Mateo 4:17 hay una demanda, ¿verdad? Hay una demanda. En Mateo 4:17 hay una demanda que el Señor Jesucristo hace cuando dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y aquí está la demanda, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una demanda. Ustedes tienen que arrepentirse, pero no es una concesión. Jesús no está diciendo ustedes pueden arrepentirse, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque estamos hablando que este párrafo habla acerca de su dimensión universal, es para todos, pero una cosa es una demanda, pero no precisamente una concesión. O sea, no podemos usar este texto, este o otros similares para decir, ve, el ser humano puede arrepentirse, porque si Dios demanda que se arrepientan, quiere decir que el ser humano puede arrepentirse. No, eso no es cierto. Por ejemplo, Dios ha dado 10 mandamientos y Dios demanda que el ser humano cumpla sus 10 mandamientos. Sin embargo, aunque Dios demanda que se cumplan los 10 mandamientos, eso no quiere decir que el ser humano pueda cumplirlos. De igual manera, aquí hay una demanda. Ustedes tienen que arrepentirse para salvación, pero eso no implica que el ser humano pueda arrepentirse por sí solo. Eso sería una concesión. Lo que sí encontramos en Hechos 11:18. Ahí sí hay una concesión. Ahí sí hay una idea de que Dios está concediendo arrepentimiento a una persona o a personas. Cuando dice Hechos 11:18, lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es una concesión. Entonces, de repente nosotros estamos leyendo pasajes bíblicos donde son demandas y estamos tal vez muchas veces creyendo o predicando concesiones, pero no es así, son demandas. No precisamente porque Dios diga, tienes que arrepentirte, el ser humano puede arrepentirse. No, eso es algo que Dios debe de darle al ser humano, el poder arrepentirse de sus pecados, como en el sermón de Pedro, Hechos capítulo 2, donde Pedro dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es una demanda, pero no es una concesión. Entonces, hermanos, capítulo 2, perdón, párrafo 2. Yo estoy con el capítulo en mi mente. Párrafo 2 enseña, por un lado, la dimensión universal. Dios ha hecho un pacto que abarca no solamente a los judíos, no solamente a Israel, abarca a todo el globo terráqueo, a todos los países del mundo. Eso por un lado. Pero también este párrafo 2 enseña su dimensión particular, ¿verdad? Cuando dice, prometiendo dar a su espíritu a aquellos que están ordenados para vida eterna, a eso sí, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces, por un lado, la primera parte del párrafo, vemos que Dios
hace una demanda a todos los seres humanos, ¿verdad? De que deben de arrepentirse y que Dios ha hecho una extensión de su pacto de una forma universal a todos los países. Eso no quiere decir que todos se puedan arrepentir, porque la segunda parte del párrafo habla de esa dimensión particular. En otras palabras, permítanme admitir a alguien más por acá. Este pacto particular se inició en la eternidad. Se inició en la eternidad. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han tenido ese problema o solo yo lo he tenido, pero yo había creído que de alguna manera Dios había hecho muchos pactos, y que cada vez se echaba a perder un pacto y Dios creaba otro pacto y el ser humano lo echaba a perder y creaba otro pacto y el ser humano lo volvía a echar a perder y creaba otro pacto. Pero lo que este párrafo de la confesión de fe y este capítulo de la confesión de fe enseña es que hay un solo pacto desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no ha fracasado, Dios no se ha equivocado. Hay un solo pacto y ese pacto inició en la eternidad. Por ejemplo, en este pasaje de Primera de Pedro, podemos encontrar en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19, lo siguiente: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oiga lo que dice el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Entonces, ese pasaje habla de que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido predestinado en una conversación que veremos en un momento, él y el Padre, de que él iba a morir y que iba a entrar en un pacto para salvar a las personas. Eso fue en la eternidad. Y ese pacto que se hizo en la eternidad se fue revelando hasta que llegó a su consumación y también hasta que llegue la glorificación. Entonces, ese pacto inició en la eternidad. El Salmo 110, en el Salmo 110 se ve esta conversación que les decía, una conversación trinitaria que a no ser por la revelación de Dios no nos hubiésemos dado cuenta de esta conversación que hubo en el cielo cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Y sigue hablando. O sea, ahí, el salmista está hablando de esa conversación trinitaria en la eternidad, donde se planeó el plan de salvación, el pacto de gracia. Ahora, hermanos, cuando llegó el tiempo de Dios, allá fue planeado. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, ese pacto se aplicó a los elegidos. De ahí que por eso el párrafo 2 en la segunda parte que dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Dios hizo un pacto en la eternidad. Él sabía con quién iba a entrar en pacto, con nombre y detalle, apellido y todo. Con ellos entró en un pacto sin nosotros haber existido, y cuando llegó el tiempo de Dios aplicó ese pacto. Veamos algunos pasajes bíblicos, mis hermanos. Por ejemplo, ese texto que es bien conocido de Ezequiel. Ezequiel 36, en el versículo 25, cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí Jesús está hablando de lo que Jesús luego, perdón, aquí Dios está hablando de lo que Jesús luego habla con Nicodemo en Juan 3, cuando dice: si no nacieres del agua y del Espíritu, se está refiriendo a este pasaje bíblico. Y por eso Jesús reprende a los fariseos cuando dice, perdón,
reprende a Nicodemo, fariseo, y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, ya estaba escrito aquí acerca de qué significa nacer del agua y del espíritu. Se está refiriendo a este texto cuando él de una forma simbólica dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí donde habla soberanamente de cómo Dios ha escogido personas y cómo él aplica, ¿verdad? Esta obra por medio del Espíritu Santo para capacitar a las personas para creer y para cumplir la palabra de Dios, porque sigue diciendo el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula. Y aquí donde dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando llegó el tiempo, Dios aplica por medio de su espíritu el pacto a sus elegidos. El Padre lo planeó, el Hijo llegó o llevó a cabo ese pacto y ahora el Espíritu Santo lo que hace es aplicar la obra de Cristo y el plan del Padre a cada persona que desde la eternidad habían escogido salvar, a ellos nada más. Por eso dice aquel famoso pasaje de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, perdón, versículo 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, Dios entró en un pacto con nosotros. Nosotros ni siquiera estábamos, ni siquiera existíamos. Y Dios ya había entrado en un pacto con nosotros por pura gracia y misericordia desde antes de la fundación del mundo. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso se diría aquí a Lotico, porque le dio la gana. Y en el versículo 5 dice, eh, sí, hasta el 6, en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, por puro afecto de su voluntad, y en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, hermanos, este capítulo 2 por un lado, habla de su universalidad, porque no solamente Israel, todos los otros países también, pero al mismo tiempo habla de su particularidad, solamente los escogidos, a los que Dios ha dado su espíritu, para poder capacitarles para creer, como dice Primera de Pedro, yo quise buscarlo en la Biblia y no ponerlo ahí. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora presten atención a lo que dice en el capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, este pasaje está diciendo que nosotros fuimos escogidos para obedecer a Jesucristo y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso es que llegamos a creer, porque fuimos escogidos para creer, dice el texto. Y aquel famoso pasaje de Hechos 13, 48 que dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que, mis hermanos, este párrafo 2, vuelvo y repito, habla de su universalidad, no solamente el pueblo judío, a cualquiera que creyere, pero al mismo tiempo dice, pero van a creer únicamente los que Dios, por medio de su espíritu, les capacite para creer. De hecho, hay una pregunta que yo sé que luego la van a ver en otros temas. ¿Qué va primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Qué sucede primero? ¿Un pecador primero obtiene fe y luego cree en Cristo? Perdón, cree en Cristo, tiene fe y luego es regenerado por el Espíritu Santo.
o primero es regenerado por el Espíritu Santo y entonces le capacita para creer en Jesucristo y arrepentirse. Nosotros creemos a la luz de las Escrituras que el pecador primero es regenerado por el Espíritu Santo y luego es capacitado por el Espíritu Santo para poder creer el Evangelio y tener fe en Jesucristo. Primero va la regeneración. Ahora, mis hermanos, eso en cuanto al carácter esencial del pacto, que lo encontramos en el párrafo 2. En el párrafo 3 vemos las características significativas del pacto de gracia. Hermanos, este pacto fue revelado de forma progresiva, como les decía. No es que Dios hizo un pacto con Adán y Eva y como el ser humano se lo echó a perder, entonces Dios inventó otro pacto, hizo un pacto con Abraham. Y como también se echó a perder, Dios hizo otro pacto con Moisés. Pero como se echó a perder, hizo otro pacto con David. No, es un solo pacto, desde la eternidad, pero es de forma progresiva hasta llegar a su cumplimiento con Jesucristo y hasta entrar en gloria allá. Es un solo pacto a través de toda la Biblia. Un solo pacto. Es un solo pacto desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no va proveyendo pactos como si fracasara en los planes que hace. No sé ustedes, hermanos, pero yo, por no entender esta doctrina del pacto de Dios, constantemente yo indirectamente estaba diciéndole a los hermanos, Dios ha fracasado y por eso hizo otro pacto. Y fracasó y hizo otro pacto. Y fracasó y hizo otro pacto. Se lo echaban a perder los seres humanos. No, Dios hizo un pacto en la eternidad desde antes de la fundación del mundo y ese pacto es el que se ha venido revelando a través de toda la historia hasta nuestros días. Un solo pacto que se va haciendo claro poco a poco hasta su consumación. Por ejemplo, Génesis 3:15, ¿verdad? El protoevangelio, donde Dios ahí pronuncia por primera vez el evangelio y le dice a Adán y a Eva que va a venir un hombre nacido de mujer que le aplastará la cabeza a Satanás. Ahí, por primera vez el ser humano escucha el evangelio. Por primera vez escucha el pacto. Pero vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 16. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16. En versículo 25, oiga el entendimiento que tenía Pablo acerca del pacto. Y nosotros como predicadores debemos de prestar atención a la interpretación obvia de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo respecto al tema del pacto. Y dice Pablo en Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, vamos a estoy ahí, Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, y cuando Pablo se refiere al misterio, habla del evangelio, de ese pacto que estaba ahí en el evangelio, y dice que según la revelación, ahí está la palabra principal, la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo dice, este evangelio acerca de la predicación de Jesucristo, de ese pacto que Dios iba a hacer con Jesucristo, que él iba a cumplir toda la ley de Moisés. La ley de Moisés no se estableció para que nosotros la cumpliéramos y fuésemos salvos por ella. La ley de Moisés se estableció para mostrarnos el pecado y hacernos culpables, cerrarnos la boca y poder decir necesito un Salvador, como dice 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo habla acerca de Timoteo, que desde la niñez conoció las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La intención de la ley era simplemente mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y Pablo dice en este pasaje bíblico que ese misterio se ha mantenido oculto desde la eternidad. Aun cuando estuviera la ley de Moisés, estaba el pacto de gracia y eran salvos únicamente por el pacto de gracia. La ley fue dada para mostrar su pecado
y mostrarle la necesidad de un Salvador. Y al mismo tiempo, para que al aparecer Jesucristo, Él con su vida cumpliera toda la ley de Moisés, que nosotros no hubiésemos podido cumplir nunca, y pagar el pecado. Vea lo que dice el texto otra vez. Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26. Pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué entendía Pablo de los pactos? Pablo entendía que había un solo pacto desde la eternidad que estaba oculto, pero que había hecho manifiesto ahora en ese tiempo. Pero que era un solo pacto, un solo proyecto de Dios para salvación desde la eternidad, que estuvo oculto y que se fue manifestando poco a poco hasta llegar el momento en que Cristo apareció. Ese era el entendimiento del apóstol Pablo respecto al pacto. No era que Dios hizo un pacto con Adán y Eva y como se lo echaron a perder, inventó otro con Abraham y como se lo echó a perder, inventó otro con Moisés y como se lo echó a perder, inventó otro con David. No, es un solo pacto que se ha venido manifestando y aclarando a través del tiempo. ¿Qué dice Efesios 3:5? Efesios capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios, en esta era que Pablo está escribiendo, Dios dice, le reveló a los profetas y le reveló ahora a los apóstoles ese misterio. Y por eso que los apóstoles constantemente usaban el Antiguo Testamento y decían, esto es lo que decía el Antiguo Testamento, esto es lo que estaba escrito. Había una claridad ahora de ese pacto desde la eternidad hasta ahora. Tito capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué fue lo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos? La esperanza de vida eterna. Un solo pacto. Hermanos, y si fuera poco, este último pasaje que ustedes pueden ver en la pantalla de Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice lo siguiente. Permítanme buscarlo. Versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento por todos los profetas era simplemente el anuncio de ese hijo que iba a venir a traer la última revelación. Pero todo era lo mismo, un solo pacto, un solo pacto. Ahora, hermanos, ¿qué más encontramos en este capítulo 3? Párrafo 3, perdón. Encontramos el fundamento eterno del pacto. El fundamento eterno del pacto. En otras palabras, se basa en una transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. No es una transacción, no es un intercambio de Dios y yo. No, es una transacción entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El Padre le entrega
una cantidad que no sabemos cuántos son de personas al Hijo y el Hijo las salva. Es un pacto, es una transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Nosotros simplemente recibimos el beneficio de esa transacción que se hizo entre Dios Padre y Dios el Hijo. Este pacto no descansa en lo que pueda hacer el hombre, se basa en lo que Dios hizo a favor de aquellos que él eligió. Permítame leer el párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio, como ya vimos atrás, se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, un solo pacto. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces, en otras palabras, ¿qué encontramos en este párrafo 3? Bueno, ya vimos por un lado, como les decía antes, vemos por un lado eh, las características significativas del pacto de gracia, ¿verdad? Que fue algo que se hizo en la eternidad, pero que se fue revelando un solo pacto. Pero ahora también encontramos el fundamento eterno del pacto. No descansa en lo que yo pueda hacer o deje de hacer. O sea, yo no voy a poder quebrantar ese pacto. No puedo, porque fue un pacto que se hizo en una transacción de Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Como dice aquí en el párrafo, cuando dice, y luego mediante pasos adicionales, dice, y está fundado en aquella transacción federal. Ustedes se acuerdan cuando usted lee eh, el libro de los reyes, de crónicas, cómo el pueblo era azotado cada vez que el rey hacía algo malo. El rey era injusto, el pueblo recibía pecado y recibía en ese sentido castigo de Dios. El rey era bueno, el pueblo tenía descanso. ¿Por qué? Porque en este momento el rey era la cabeza federal de todo el pueblo. Esa era la cabeza federal. Un ejemplo de cuándo sucedió un ejemplo de una cabeza federal en el encuentro de David y Goliat. Los, los, los enemigos dicen, busquen a un hombre que los represente. Si ese hombre gana la batalla, todos nosotros somos sus esclavos. Pero si ese hombre pierde, todos ustedes pierden y son también nuestros esclavos. En otras palabras, David era la cabeza federal, representando a Cristo de todo el pueblo. David fallaba, el pueblo perdía. David ganaba, el pueblo ganaba. En esta idea es, Cristo es nuestra cabeza federal e hizo una transacción con el Padre y el Padre la aceptó. Ese pacto no descansa en nada que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. Ese pacto descansa en esa transacción, Padre e Hijo. No tiene nada que ver con nosotros. No podemos nosotros quebrantar ese pacto. Es imposible, hermano. Ahora, ¿qué más enseña el párrafo 3? No solamente que hay un fundamento eterno del pacto que no tiene que ver con nosotros, sino de una transacción entre padre e hijo, sino que también enseña su provisión exclusiva. En otras palabras, que no ha existido otra forma de redención. No ha existido. Hermanos, otra vez, otra confesión como pastor, como predicador y como cristiano. Siempre había creído antes de conocer la reforma, siempre había creído que los del Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. Siempre. Yo siempre creí que los del Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. No. No ha existido otra forma de redención. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y esas palabras están bajo el Antiguo Testamento. Todavía no había llegado al nuevo pacto, estaban bajo el Antiguo Testamento y Jesús está diciendo, solo hay una forma de salvarse en el Antiguo Testamento y es por medio de mí. Los que vivieron bajo el Antiguo Testamento no fueron salvos por las obras, no fueron salvos por lo guardar la ley. Solo existe una única forma de salvación, es lo que enseña el párrafo 3, y por medio de aquel pacto eterno, es la única forma de salvarse. La única forma que se salvaron en el Antiguo Testamento y la única forma en que se salvan en el Nuevo Testamento, por el pacto de gracia, el pacto eterno. En el Antiguo Testamento solo era, todo lo que sucedía ahí era una sombra del cumplimiento del pacto, hecho en la eternidad y acordado por el Padre y el Hijo. Todo lo que se ve en el Antiguo Testamento de la ley de Moisés y todo eso, era simplemente una sombra del pacto eterno que se iba revelando poco a poco. Y quiero que leamos esos pasajes bíblicos porque sé que ellos van a dar el fundamento y son el fundamento de lo que dice el párrafo 3 y es el fundamento de lo que yo acabo de decir. En Juan 8:56, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 56, encontramos esta declaración. 8:56. Abraham vuestro padre se gozó, dice el texto, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, Abraham estaba esperando, Abraham estaba creyendo, estaba confiado, no en guardar la ley, ni siquiera había llegado, estaba gozoso de ese día en que Cristo apareciera. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 4, en Romanos capítulo 4, oiga la declaración que hace Pablo. Del versículo 1 al 25, no lo vamos a leer todo, por supuesto. En Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, pues diremos, ¿halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahí sigue Pablo hablando acerca del caso de Abraham. Abraham no fue salvo de otra forma que no fuera por el pacto de gracia, el pacto de Dios, el pacto eterno, el único que existe en Jesucristo. Ese mismo tema lo vuelve a traer Pablo a los Gálatas. Y sabemos que en Gálatas Pablo está hablando acerca, debatiendo de aquellas falsas enseñanzas de los judaizantes de guardar la ley. Y en el capítulo 3, versículo 18, Pablo dice, Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es, no lo es de uno solo, perdón, pero Dios es uno. Luego Pablo dice en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, ¿cuál es el propósito de la ley? Aquí está. El propósito de la ley no es salvar a las personas. El propósito de la ley es mostrar su pecado a las personas, es hacer a las personas dependientes de un Salvador, ¿verdad? Esa es el propósito de la ley. No es salvar. En el Antiguo Testamento,
No se salvaban por la ley, se salvaban por la fe en Jesucristo, en el pacto. Por eso es que en Hebreos 11, en Hebreos capítulo 11, dice lo siguiente. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, perdón, de los que le buscan. Y si usted lee el versículo 13, dice lo siguiente. Conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de aquellos famosos héroes de la fe. Y dice, conforme a la fe, no al guardar la ley, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en el versículo 39 del mismo capítulo y en el 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Pablo está diciendo en todo el capítulo 11 de Hebreos que la única forma de salvarse es la fe. Es la única forma de salvarse. En ese pacto eterno de Dios. Nadie se salva por las obras. Este pacto eterno es únicamente con sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, aunque es extendido a todo el universo, en el sentido, todo el globo terráqueo, no solamente los judíos, pero de todos esos, únicamente aquellos que el Padre ha escogido, Dios les dará el Espíritu Santo para poder creer, para poder obedecer a Jesucristo. Entonces, en este capítulo 3, el fundamento eterno, y ahora vamos a ver también, aparte de la provisión exclusiva, o sea que solamente es la única forma de salvación, ese pacto eterno de gracia. Yo quise traer algunas aplicaciones muy generales de esto a nosotros como predicadores. ¿Cómo afecta esta enseñanza, nuestra predicación y nuestra comprensión de la Biblia? Por un lado, no haremos una división entre el Antiguo y Nuevo Testamento. No haremos una división entre los hombres del Antiguo Testamento salvos y nosotros, pues somos un solo pueblo, va- entrados en un solo pacto, ¿verdad? No es que Abraham, Moisés, David y ellos son de un lado y nosotros estamos del otro. Al fin y al cabo, todos ellos, como dice este último pasaje de Hebreos que acabamos de leer, todos ellos iban a entrar en el mismo pacto que nosotros, todos. Por otro lado, no tendremos que ver a un Dios que diseñó distintos planes, pero que fracasó en los primeros. Podremos interpretar las profecías con más precisión, porque todas aquellas promesas del Antiguo Testamento son dadas a nosotros en Cristo Jesús, no al pueblo de Israel, el pueblo étnico. Por otro lado, no tendremos dos pueblos de Dios. Hermanos, la Biblia no enseña que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. No, con esta enseñanza del pacto hay un solo pueblo, desde Adán, que fueron los que escucharon por primera vez ese pacto, desde Adán hasta nuestros días hay un solo pueblo, un solo pacto. No hay dos pueblos, no es que está el Israel étnico el día de hoy y está también la iglesia, ¿verdad? Aunque hay muy buenos teólogos que respetamos y han sido muy edificadores para nosotros en muchos otros temas, pero que en ese tema ellos son pues dispensacionalistas, ellos no creen, hermanos. Los dispensacionalistas no entienden este tema del pacto como está en la confesión de fe. Este tema del pacto de Dios, de la confesión de fe bautista, es completamente contrario al dispensacionalismo. Completamente. No hay dos pueblos, hay uno solo. Vamos a ver las promesas del Antiguo Testamento como nuestras en Cristo. Tendremos más bagaje teológico con este capítulo 7 de la confesión de fe,
para hablar acerca de la seguridad de la salvación, pues es un pacto que hizo Dios en la eternidad, en un intercambio de Dios y el Padre, nada que ver con nosotros. Nosotros nada más recibimos eso, los beneficios de ese intercambio que hicieron, de esa transacción del Padre y el Hijo. Veremos ese hilo conductor como predicador y como cristiano. Si entendemos este capítulo 7, veremos ese hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis para poder ver la Biblia de forma cristocéntrica y predicar de esa manera cristocéntricamente. No es que vamos a leer un texto en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, y vamos a llevar a la gente a tratar de que se haga cumplidores de la ley para agradar a Dios. No, el único que agrada a Dios fue Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, somos gratos delante de Dios. Tenemos que entender cómo predicar el Antiguo Testamento. Y este tema nos ayuda a entender, a ver todo el Antiguo Testamento de una forma cristocéntrica, de cómo ese pasaje del Antiguo Testamento conecta con el Evangelio, de una forma, de un pensamiento, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, conectándolo con el Evangelio, se me fue la palabra que siempre se usa, eh, con la cruz de Cristo, donde quiera que estemos del Antiguo Testamento, este, este tema del pacto de Dios nos va a ayudar a conectarlo con el Evangelio, con la cruz de Cristo, aún estemos predicando de Deuteronomio. Y aún vamos a poder entender y ver a Cristo y ver el Evangelio y ver al pueblo de Dios en Deuteronomio y no creer que son distintos al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento de la iglesia. Es uno solo, ¿verdad? Obviamente, no todo Israel, como dice Pablo en Romanos 2, creyó, porque no todos eran judíos. Pablo dice en Romanos 2 que no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es en lo interior, que la circuncisión que vale no es la que se hace en la carne, sino la circuncisión que hace Dios en el corazón. Así que si usted es creyente en Cristo Jesús, igual que yo, nosotros somos judíos según Pablo, y por eso todas las promesas del Antiguo Testamento vienen para nosotros. Sé que es un tema bastante polémico, hermanos. A veces hablar acerca de que no hay dos pueblos, de que hay solo uno, pero este tema acerca del pacto de Dios nos aliviana de no creer en dos pueblos, de no creer en que existe eh, dos pueblos como Israel, como la iglesia, sino que existe solamente un pueblo de Dios que siempre ha creído en un solo pacto desde la eternidad. Vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, como orábamos al principio, sabemos que somos hombres no merecedores de nada, excepto del castigo eterno. Señor, gracias porque nos has recordado hoy, una vez más, de la tragedia, de la caída del hombre, del pecado, de cómo el pecado ha corrido a todos los seres humanos, de su castigo y aún del pecado remanente que hay en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda todo esto, que nos muestra y nos enseña todo esto, Señor. Y luego nos has venido a hablar acerca del pacto eterno que has hecho, Señor. Y por pura gracia a pecadores como nosotros, a pecadores como nosotros que en otro tiempo andábamos en este mundo en los deleites de la carne, de los pensamientos, pero que te plació un día soberanamente abrirnos el entendimiento para entender el Evangelio, para ver a Cristo y nuestra condición y poder correr a Él, Señor. Gracias porque tuviste de nosotros misericordia. A cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, tú no nos has pagado conforme a nuestras maldades, sino que has tenido de nosotros misericordia.
has tenido de nosotros, Señor, bondad, amor. Nos has dado por pura gracia esta salvación. Padre, perdona aún el pecado que hemos cometido el día de hoy. Perdónanos por no vivir como nosotros a veces quisiéramos para ti y como tú lo demandas. Pero sabemos que somos aceptos en Cristo. Y esperamos, Señor, pronto poder ser liberados de este cuerpo y dejar de pecar contra ti, para entrar en una eternidad de gozo. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, tenemos, Señor, ese anhelo de que un día estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Le veremos tal como Él es, escucharemos su voz. Y gracias porque sabemos, Señor, que escucharemos de sus labios aquella frase: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, oro por cada hermano de los que estamos aquí conectados, Señor. Que tú les sigas esforzando a ser fieles. Gracias, Señor, porque no solamente les has salvado, sino que también les has encomendado esta gran labor de predicar tu palabra, Señor. Gracias por el trabajo que estás haciendo por medio de ellos. Gracias porque sigues nutriéndoles. Gracias porque sigues abriéndoles el entendimiento a ellos, Señor, para ellos alimentar a otros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y hombres viles como nosotros y perdidos en el mundo, ahora, Señor, somos instrumento en tus manos, que tomamos tu palabra, Señor, para instruir a personas y para llevar el evangelio a los perdidos. Gracias, Señor, porque has hecho de nosotros hombres de bien, cuando nosotros únicamente esperábamos la muerte y la condenación. Gracias por mis hermanos. Oro por sus iglesias. Que tú, Señor, les ayudes a llevar adelante la obra que tú has encomendado sobre sus hombros. Permíteles, Señor, socórreles ser los hombres que estas iglesias necesitan. Endósales, Señor. Suministrales lo que ellos necesitan. Ayúdales, Señor, según las necesidades que cada uno de ellos tengan en sus iglesias, sean económicas, sean espirituales, sea lo que sea, Señor. Yo oro, Señor, para que tú les suplas a ellos lo que ellos necesiten en sus ministerios. Oro por sus familiares, por su familia, por sus esposas, los que son casados, por sus hijos, los que los tienen, por aquellos, si hay solteros, por su vida también, Señor. Que tú les guardes, les protejas y que tú, Señor, les permitas a ellos y a sus familias ser un ejemplo para los demás hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has permitido de compartir con ellos, de estar con ellos acá, Señor, y poder abrir tu palabra, leerla y compartirla, Señor, porque sabemos que para ti es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.